Y veamos también ahora, ¿se acuerdan el escándalo que se hizo por el crédito de Dusac en Cofiec? Con omisiones gravísimas, pero es un crédito. Después se inventaron que habían 16 créditos vinculados. Todo eso es tontería. No es verdad que existen créditos vinculados. Ahí tenemos la certificación de la superintendencia de banco. O sea, vinculado porque se lo da al fideicomiso al cual pertenece. Pero es fideicomiso público. No es que es un negocio del propio banco, ni mucho menos. Entonces no hay vinculación de ninguna clase. Acuérdense el escándalo que se hizo por un crédito irregular, donde, y yo no tengo miedo a decirlo, así la prensa corrupta trate de destrozar la verdad por hacernos daño, y con ello destrozar vidas y familias, donde hay mucha gente que puede haberse arruinado la vida, no por corrupta, sino por ingenua, porque probablemente fue presa, víctima de un charlatán. Pero así es, ¿no? La vindicta pública, los trofeos de guerra, tratar de hacerle daño al gobierno y mete preso a todo el mundo, y además así descargan su conciencia, ¿no? Se creen honestos diciéndole corrupto al resto, así es la gente corrupta. O sea, no es que demuestra su honestidad, sino que demuestra qué tan corrupto es el resto. Aquí se está haciendo daño a mucha gente honesta. Pero la presa principal era Pedro Delgado, pariente del presidente, parece que le hacían daño al presidente. Pues bien, la Comisión de Fiscalización ya hizo su informe y está que come cemento a la prensa corrupta, porque no se pudo establecer ninguna vinculación de Pedro Delgado en este caso. Y todo era una cantinflada. Hasta, a ver, compañeros, no olvidar, hasta se robaron los mails de la computadora de Pedro Delgado. Ya que tienen los mails robados, muéstrenlos. Muestren qué mail vincula a Pedro Delgado con este caso. Pero así era la mala fe. Entonces, como no pudieron con Pedro Delgado, ya están buscando una serie de miembros del directorio, mandos medios, mándenlos presos. Y ya hay un par de presos, ¿no? Y les aseguro que ahí hay gente inocente, que tal vez cometió una ligereza, se dio impresionar por un charlatán, pero que de ninguna manera es corrupto y no se ha beneficiado con esto. A mí no me importa decirlo. Yo prefiero perder 1000 veces las elecciones por conveniencia política, mandar preso a un inocente, compañero, o permitir el linchamiento mediático de una persona honesta y por las presiones pedirle su renuncia, etcétera. Prefiero irme a la casa antes que traicionar mis principios, ¿no? Lo que se ha hecho en el caso de Dusac, Cofiec, es tan solo un sensacionalismo de la peor especie, y los mayores mediocres de este país para ganar unos cuantos votitos han salido pues a echar lodo con ventilador. Veamos el informe de la Comisión de Fiscalización y cómo se demuestra que lo que ha habido aquí es un sensacionalismo impúdico, inescrupuloso, falto de ética, y todos los ecuatorianos, a favor o en contra del gobierno, debemos rechazar esto. A mí no me han hecho daño, hasta hemos subido en las encuestas. Pero aquí sí se ha querido dañar la honra de gente buena. Y probablemente, por esta presión mediática, por esta presión de la oposición, etcétera, fiscales, jueces, atemorizados, manden preso a gente que no es corrupta. Tal vez cometió un error, pero por eso no merece la cárcel. Que no es que ha sido cómplice de eso, ha sido víctima probablemente de un estafador profesional. Pero ya basta de tanta irresponsabilidad en temas tan sensibles, donde se juega con la reputación de las personas, con su libertad, con sus familias. Y les insisto, y como siempre la prensa quiso ser el tremendo juez, ¿verdad?, de la tremenda corte. Entonces ellos ya culparon a Pedro Delgado y querían llegar hasta el presidente, ¿no?, para hacer daño. Entonces eso es el estado de opinión, estamos en un estado de derecho, eso no puede pasar. Bueno, entienda esta prensa corrupta, que pueden criticar, pueden hacer lo que les dé la gana, pueden publicar lo que les dé la gana, con sus pasquines, con su poder mediático, mientras yo sea presidente. Aquí los que juzgan son los jueces, no algunas veces empresarios bastante inescrupulosos que tuvieron plata para comprarse una imprenta, ¿no? Y que cuando les conviene hacen escándalo y cuando les conviene calladito, porque los negociados, los Wikileaks que vinculan a los medios de comunicación, sus amarres, etcétera, eso nunca lo publicaron. Entonces, es la prensa la que ha querido juzgar. En el fondo, compañeros, no ha habido responsabilidad política del gobierno. Hay responsabilidad administrativa de algunos funcionarios de Cofiec. Puede ser que haya tenido este señor Dusac un cómplice en Cofiec, porque es verdad que es horroroso haber dado un crédito de $800.000, es que no es verdad que se dio en 48 horas, estuvo como 6 meses negociándose, sin las debidas garantías. Pero yo sí les aseguro que la mayor parte de esa gente fue gente engañada,
y que por la presión e irresponsabilidad de cierta prensa y ciertos opositores políticos que quieren aliviar su conciencia demostrando lo corrupto que es el otro para ver si así su corrupción, la de ellos mismos, pasa desapercibida, ¿no? Lo que están haciendo es destruyendo vidas, personas, familias de gente inocente, de gente que actúa de buena fe, de víctima probablemente de un embaucador. Y recuerden todo lo que se mintió y todas las cosas que se hizo. De repente ya no era un crédito mal dado, eran 16. De repente que COFIEC estaba quebrado. ¿Ustedes creen que COFIEC, pero pongámonos a pensar un poquito, ¿ustedes creen que COFIEC pasa a manos públicas por lo bien que estaba el banco? Lo quiebra el sector privado, por lo mal manejado que había estado en manos privadas. Eso nunca se dijo. De hecho, COFIEC en manos públicas ha aumentado patrimonio. Y si ha habido errores, por supuesto, si nadie ha querido manejar 200 empresas, pero hubiera sido peor que los banqueros se vayan impunes sin pagar sus deudas con el Estado. Pero COFIEC pasa al sector público, no porque era un paraíso pues de buenas prácticas, porque había malas prácticas en COFIEC, y eso nunca lo dice la prensa. Las encuestas ya nadie les cree, pero ojalá, pueblo ecuatoriano, aprendamos. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Supónganse ustedes que ustedes fueran uno de esos administradores de COFIEC, cometieron un error tal vez, se les pasó, fueron engañados, y que por eso se han linchado mediáticamente, pidan la cárcel para ustedes. Imagínense lo que estuvieran pasando sus esposas, sus hijos, su familia. Debemos ser un poco más responsables en esto, un poco más serios en esto, ¿no? O sea, jugar con la libertad, con la honra de personas honestas que pudieron cometer un error, pero se han dado con la piedra entre los dientes. Y les insisto, si dicen que el informe de la Comisión de Fiscalización es vendido, gobiernista, mañana, perfecto, se robaron los mails, presenten el mail pues, donde se prueba que Pedro Delgado ha ordenado, o algún miembro del gobierno nacional ha ordenado ese crédito a DUSAC. Todo fue una patraña. Que pasa es que la banca, es lo mismo, ¿no? Los medios de comunicación juzgaron y se creyeron la Suprema Corte. Entiendan que con la Revolución Ciudadana aquí tenemos un Estado de Derecho, los que juzgan son los jueces y que nadie le hace caso a esa prensa corrupta, mediocre, falta de ética. Vergüenza le debería dar. Cómo han distorsionado todo, cómo han manipulado, una vergüenza, y cómo probablemente arruinen vidas de personas, porque por la presión de esta gente, jueces, fiscales ceden esa presión, y para que no les digan vendido, manda preso a este, manda preso al otro, y hay gente inocente, que incluso no tuvo nada que ver, y otra que probablemente tuvo algo que ver, pero son víctimas de un engaño, no es que han sido cómplices de ese engaño.